En relación a los cannabis, hubieron el día de hoy, 28 de junio de 2021, pequeños avances, con contradicciones y con deficiencias, a partir de la resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia de México, cuyo principal aporte no es la despenalización de la marihuana, como equivocadamente vienen diciendo los medios de comunicación y muchas y muchos activistas. El consumo privado de la marihuana ya estaba permitido. Eso no fue el aporte en esta ocasión y más adelante les voy a explicar por qué ya estaba permitido el consumo privado de la marihuana. No necesitábamos de ninguna nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia. El avance mínimo que comento fue que COFEPRIS, que es parte de la Secretaría de Salud, ya no puede rechazar las solicitudes de cultivo privado de cannabis para consumo personal, el llamado autocultivo. Actualmente uno hace la solicitud del mentado autocultivo a COFEPRIS y COFEPRIS no los niega, todos los niega. Y entonces se puede acudir a un juez de amparo, el cual obliga a la autorización. El avance que hubo hoy es de que ya no se necesita de un juez para lograr la autorización de COFEPRIS, sino que directamente COFEPRIS está obligada a darnos la autorización, pero únicamente del cultivo privado para consumo personal, llamado autocultivo. Nada más. Para lograr eso, únicamente declararon inconstitucionales 2 artículos de la Ley General de Salud. Y no fueron 5, como la famosa jurisprudencia sobre cannabis había establecido. Es decir, declara inconstitucionales 5 artículos, que eso estaba anunciado en los medios de comunicación, y fue en lo que la notificación de la Suprema Corte de Justicia al Congreso de la Unión, o sea, al Senado y a la Cámara de Diputados, estableció como una obligación de reformar. La Suprema Corte obligaba supuestamente al Congreso de la Unión a reformar esos 5 artículos de la Ley General de Salud, y 3 estaban mal, 3 estaban equivocados. Y prueba de ello es de que hoy no los declararon inconstitucionales, los dejaron intactos. Los 2 artículos que declararon inconstitucionales son los párrafos últimos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, que se refieren a la obligatoriedad de dar un uso científico a los estupefacientes, que es el 235, y a los psicotrópicos, que es el 247. Nada más. Y eso permitió, pues, obligar a COFEPRIS a otorgar las autorizaciones sin necesidad de un juez de amparo. Los artículos que quedaron intactos, que equivocadamente habían impugnado en la Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia sobre cannabis, y que erróneamente solicitaron al Congreso de la Unión reformar, eran el 237, el 245 fracción primera y el 248 de la Ley General de Salud, que se refieren a las listas de sustancias prohibidas y a las disposiciones prohibitivas sobre sustancias en México. Desde el 19 de junio de 2017, en esas listas y en esos artículos ya no se encuentran ni la marihuana, ni los cannabis, ni el THC. Ya no es necesario reformarlos, ni modificarlos, ni declararlos inconstitucionales, porque no tienen que ver nada con la prohibición de los cannabis. Y efectivamente no los declararon inconstitucionales, pero sí metieron en broncas al Congreso de la Unión, porque el Congreso de la Unión tuvo que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? Se nos están pidiendo que reformemos 3 artículos que no tienen que ver nada con, no se necesitan reformar, que no tienen nada que ver con una despenalización. Fue un error y una necedad
y una negligencia. Y bueno, pues debieron haber dicho desde el principio, oye, nos equivocamos, esta jurisprudencia, nada más son 2 artículos los que se tienen que declarar inconstitucionales, no los 5, nos equivocamos, y no estar dando lata al Congreso de la Unión, que eso fue una de las causas por las cuales se retrasó la discusión y tuvieron que pedir prórroga y que ahora nos vamos hasta septiembre. Qué bueno, porque necesitamos discutir bien esta iniciativa para que salgan los mayores beneficios fiscales y ecológicos y que no tengan que reducirse a una jurisprudencia que de por sí estaba muy limitada y con errores. ¿A qué me refería con que ya estaba el consumo privado de cannabis autorizado? Desde el año 2012, el presidente Felipe Calderón mandó una iniciativa que se concretó, que se autorizó, relativa a la tolerancia al consumo de drogas diversas y a un gramaje también de portación personal autorizado, la famosa tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, donde se menciona que son 5 gramos que se pueden portar legalmente de cannabis. Esa fue la primera, digamos, despenalización parcial del consumo privado y que se concretó en una despenalización definitiva del consumo privado de la marihuana en la reforma de 2016 que promovió Enrique Peña Nieto hacia los artículos 237, 245 fracción primera y 248 de la Ley General de Salud, que son las sustancias prohibidas, y de los cuales sacó a los cannabis y al THC para definitivamente haberlos despenalizado, por lo menos en su consumo privado.